Vamos a comenzar con la conferencia denominada La constitucionalidad de la carga dinámica probatoria, que es un tema muy importante, relevante, actual y en boga de todos los juristas y de algunos no juristas. Y reside esta carga en la función de materializar la igualdad entre las partes en los procesos judiciales y en cualquier proceso en donde esté involucrada alguna autoridad y el justiciable particulares, en este caso, para garantizar el debido proceso y en situaciones de desequilibrio, equilibrar, ¿no? Básicamente es las armas que tiene cada persona, cada justiciable, cada actor, cada demandado, cada autoridad en su caso, para defenderse en un procedimiento judicial o de alguna otra índole, administrativo, etcétera, etcétera. Para ello, les doy la bienvenida a todos de antemano, gracias por su presencia, por su respeto en la presente conferencia. Primeramente le voy a dar las gracias a la directora de nuestra facultad, Sonia Venegas Álvarez, por darnos la oportunidad de tener este espacio. Igualmente a la secretaria general, a la maestra Saramis Palma León, por igual permitirnos este espacio de debate, de diálogo, de vasta información que nos van a proporcionar los ponentes. Igualmente doy gracias a los ponentes por estar aquí y darnos un poquito de su tiempo para explicarnos desde su amplia y vasta experiencia este tema, que es muy importante. La dinámica va a ser la siguiente: van a tener ellos tiempo para exponer su punto de vista, sus opiniones por ciertos minutos. Posteriormente se van a dar otros minutos para conclusiones y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna opinión que quiera externar, pues con gusto, en orden, alzando la mano y con gusto se les da la palabra. Muchas gracias. Empezamos. Primero voy a leer brevemente la síntesis curricular de nuestros ponentes. Es una breve síntesis porque obviamente tienen una vasta experiencia y nos llevaríamos bastante tiempo, pero bueno, en un resumen, la maestra María de la Luz Hernández Quesada es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Derecho Electoral, integrante de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Derecho. Tiene estudios terminados en la especialidad de Mediación y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, en elaboración de la tesis para la obtención del grado académico. Ha tomado diversos cursos de actualización en materias de oratoria, mecanismos alternos de solución de controversias, derechos humanos, derecho electoral, género, constitucional, internacional, penal, civil, procesal, familiar, intelectual, criminología y es docente. Además, es abogada postulante en las materias de derecho civil, fiscal, aduanal, corporativo, electoral, derechos de autor, mercantil, familiar, constitucional, entre otras materias. Igualmente es catedrática de las materias de Teoría General del Proceso, Derecho Procesal Civil, Mecanismos Alternos de Solución de Controversias y Sistemas Jurídicos Contemporáneos en el Sistema Escolarizado en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ponente en diversos diplomados, conferencias y talleres organizados por la Facultad de Derecho y es miembro del Colegio de Profesores de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la UNAM. Amplia carrera académica, docente. Le doy la palabra, maestra. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues el tema que nos trae el día de hoy es la constitucionalidad de la carga dinámica de la prueba. Pero sí creo prudente, primero, para poder entender la carga dinámica de la prueba, o lo que también conocemos como la reversión de la prueba, debemos de entender primero qué es la carga de la prueba en ese sentido. Obviamente, la carga de la prueba es una regla procesal mediante la cual se otorga a las partes la oportunidad de ofrecer sus medios de prueba para acreditar los hechos que afirmaron en sus escritos, ya sea de contestación, de demanda, contestación o reconvención y contestación de la reconvención. Obviamente, desde ese punto de vista, la carga de la prueba
tiene dos sentidos que hay que tomar en consideración. Uno, el carácter subjetivo, que tiene que ver con esta necesidad que tienen las partes para probar lo que van señalando en sus escritos iniciales, sobre todo en la parte de los hechos, que es la parte que se prueba y la que fija la litis dentro del proceso. Obviamente, si se quiere obtener una decisión favorable a las pretensiones que se exigen, pues es necesario probar en ese sentido. Obviamente también hay una carga en sentido objetivo, que está ligada con el propio juez. ¿Por qué? Porque en ese sentido decíamos, o ustedes medianamente ya saben, que obviamente de acuerdo a las reglas jurídicas establecidas en las propias normas procesales, se establece que el juez está limitado a conocer solamente de las pretensiones que hayan sido exigidas desde el inicio y que obviamente estarán sujetas a prueba, y solamente otorgará esas pretensiones en el caso de que hayan sido probados los hechos que sustentan esas pretensiones. ¿De acuerdo? Obviamente, técnicamente, una cosa es la obligación de probar, otro la necesidad de probar y otro la carga de la prueba. En ese sentido, la carga de probar o la carga de la prueba no impone técnicamente una obligación legal, sino más bien es una consecuencia jurídica a la cual nos tenemos que enfrentar. ¿Sí? ¿Por qué una consecuencia jurídica? Porque yo sé que si técnicamente no pruebo, pues la consecuencia jurídica es no me van a sancionar, no me van a poner un coco, ni mucho menos. Simplemente el juez no va a tener por demostradas los hechos que sustenten mis pretensiones. Consecuentemente, en ese sentido, por eso hablamos de que la carga procesal es técnicamente, o la carga de la prueba procesal, técnicamente es una consecuencia legal en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si no queremos una decisión adversa a nuestros intereses, pues obviamente existiría la necesidad de prueba. Obviamente el fundamento jurídico de la carga probatoria o de la carga de la prueba viene o está basada en varios principios procesales. Primero, el principio procesal del principio dispositivo. Recuerden ustedes que el principio dispositivo implica de cierta manera que las partes tienen en su poder la disposición del derecho material controvertido y como consecuencia de eso también el derecho de probar y obviamente delimitar cómo quieren probar dentro de ese proceso jurisdiccional. Si tú no delimitas esa parte, pues el juez no va a resolver lo que tú quieres que resuelva. ¿Estás de acuerdo? Entonces es importante tener en consideración que el fundamento dentro de los principios procesales es este principio dispositivo. Obviamente, por regla general, la carga de la prueba pues la tienen obviamente las partes dentro del proceso, aunque bajo la regla del principio inquisitivo que aparece todavía, hay rezagos dentro de los códigos adjetivos, existen facultades discrecionales de los jueces para poder traer pruebas que no hayan ofrecido las partes dentro del proceso. ¿Estamos de acuerdo? Es más, el artículo 274 del Código Nacional de Procedimientos Civiles va dejando de alguna manera latente esta facultad discrecional que es un viso de este principio inquisitivo. Ahora, otra de las cuestiones o otro de los principios en los que está basado el principio de la carga de la prueba es también bajo la regla del principio de contradicción. ¿Estamos de acuerdo? Cada una de las partes tendrá derecho a contradecir lo que dice su contraparte, pero con base en pruebas o ofreciendo medios de prueba que acrediten su dicho y desdigan de alguna manera, si lo podemos decir así, desdigan lo que dice su contrario. Y desarticulen obviamente las acciones o las excepciones de cada una de la parte. Y la otra
implica de alguna manera este principio de seguridad jurídica. Desde un principio, todo mundo sabe que el código adjetivo que necesitemos en la materia específica trae reglas de quién puede ofrecer, qué se puede ofrecer y cómo se debe de desahogar esa prueba. ¿Estamos de acuerdo? Consecuentemente, esas reglas claras que me da la norma adjetiva me generan una seguridad jurídica al momento de ir a un proceso y saber que tengo la posibilidad de probar mi dicho a través de esos medios probatorios. Obviamente, la carga de la prueba, si lo vemos de manera objetiva, es una guía metodológica de cómo debo de probar, ¿sí? ¿Qué debo de probar y cómo lo debo de probar? ¿Sí? En esa propia tesitura, si yo tengo claridad de cómo puedo probar y qué debo de probar, pues yo sé que al final voy a alcanzar mis objetivos básicos que estoy buscando dentro del proceso jurisdiccional. Obviamente, esta distribución de las cargas probatorias, de quién tiene que probar y qué tiene que probar, se pueden ver alteradas por algunas presunciones legales, ¿sí? O algunas situaciones de desequilibrio que pudieran presentarse entre las partes y que de alguna manera el juez, a partir de esos desequilibrios, busque tratar de equilibrar fuerzas dentro del proceso jurisdiccional basándose en el principio de equidad procesal. Por ello, ya si tenemos de alguna manera la regla general de la carga probatoria, en donde la propia norma nos dice, y que además es un principio general del derecho, el que afirma tiene que probar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es una regla de derecho en automático. Y que si una negación trae implícita una afirmación, también existe la obligación de probarla. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, son como las dos vertientes, ¿no? Si yo afirmo, la teoría clásica de la carga de la prueba implica, pues que si yo afirmo, yo pruebo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en esa lógica, por ejemplo, si la parte actora presentó su demanda y él afirma que así ocurrieron los hechos, pues esa parte actora sería la que tiene que acreditar que así ocurrieron los hechos. En el caso del demandado, si dice que la parte actora no cumplió X, Y, Z y opone una serie de excepciones, obviamente es la parte demandada quien tendría que probar los extremos de esas excepciones. Es más, en su contestación a la demanda, el demandado podría negar un hecho de la parte actora, pero al momento de negarlo aclara el hecho. Esa aclaración del hecho ya implicaría una afirmación. Si bien es una negación, implicaría una afirmación. Y por lo tanto, la carga de la prueba es para la parte demandada. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la teoría clásica de la carga de la prueba, o la que con la mayoría de nosotros crecimos técnicamente y que seguramente todavía vieron de alguna manera en teoría general del proceso, por ejemplo, o en algunas otras materias. Sin embargo, hoy en día, la carga de la prueba se ha ido modificando a partir de un propio control de convencionalidad y control de constitucionalidad y de hacer efectivo el ejercicio de la tutela judicial efectiva. ¿Estamos de acuerdo? Que es un derecho humano que todos tenemos. Obviamente, esta evolución moderna de la carga dinámica de la prueba busca de alguna manera flexibilizar esta regla de que quien afirma debe de probar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y por qué flexibilizar? Pues porque a veces hay desigualdades procesales al momento de poder probar dentro de un proceso jurisdiccional. En ese sentido, según esta teoría de la carga dinámica de la prueba,
la carga probatoria puede recaer, si bien en el que afirma, también puede recaer en la parte que está en mejor situación para probar y que no necesariamente es la parte que afirma, ¿sí? Por eso se le conoce también como la reversión de la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Esta carga de la reversión de la prueba implica arrojarle a la parte contraria, ¿sí?, la carga de probar los hechos, aunque hayan sido afirmados por su contraparte. Obviamente hay ya diversa jurisprudencia al respecto de la propia Corte, de los tribunales colegiados de circuito. Sin embargo, cuando hablamos de la carga dinámica de la prueba, es un tema que hoy en día es todavía muy debatido, porque aquí hay dos posiciones, ¿sí? Uno, en una cuestión de medio ambiente. Yo puedo decir que una construcción vulnera mi derecho al medio ambiente y que esa construcción va a producir daños al medio ambiente porque va a haber contaminación X, Y, Z. Esa es una presunción legal que yo tengo. Y a partir de ahí, yo puedo iniciar un juicio. ¿Estamos de acuerdo? Pero yo no soy técnico en ecología, no tengo una licenciatura en ecología, y yo solamente estoy presumiendo que esa empresa no tiene un permiso, ni un aviso, ni nada, de nada que tenga que ver con una autorización de Semarnat para meterse en el bosquecito. Y yo sé que va a cortar arbolitos, etcétera, etcétera. ¿Y entonces qué hago? O sea, volvemos a lo mismo. Yo tengo una presunción legal y humana. Legal porque la ley dice, a ver, este señor necesita tener un permiso de impacto ambiental para poder construir. ¿No? Esa es la regla o la presunción legal. Para mí, yo presumo que no la tiene. Pero además, la presunción humana, yo no soy experto en ecología, pero yo sé que esa construcción, por esa construcción van a cortar miles de arbolitos o cientos de arbolitos. Con que corten uno, pues. ¿Quién tendría que probar que no hay un daño ambiental? Pues en ese caso la empresa que está construyendo. Obviamente hay ya diversos tratados y convenciones internacionales, por ejemplo, el caso de medio ambiente, que permiten a los jueces ajustar los procedimientos, porque es lo que hace la reversión de la carga de la prueba o la carga dinámica de la prueba. Revertir y hacer ajustes al procedimiento ante la incapacidad de una de las partes para mejor probar, sabiendo que la otra tiene mejores opciones para probar. Y entonces, de alguna manera, ahí hace un ajuste al procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, de cierta manera, eso coadyuva para llevar a cabo esta carga dinámica de la prueba. Obviamente, les digo, el debate que ha existido respecto a si la carga dinámica de la prueba es constitucional o no, es un debate que hemos tenido desde hace varios tiempos. La carga dinámica de la prueba es un concepto novedoso, que no tiene años, ha sido una regla que se ha generado a partir de los últimos 5 años a lo más, en donde precisamente bajo la regla de este control de convencionalidad y control de constitucionalidad, los propios jueces han tenido que hacer ajustes a los procedimientos para equilibrar las fuerzas dentro de los procesos jurisdiccionales. Obviamente, la mayoría de las personas o de los juristas creemos que la reversión de la prueba es correcta, ¿sí? Aunque generalmente los juristas o los abogados de los demandados pues no son los más felices. ¿Por qué?
Porque muchos de los juristas o de los abogados de las partes demandadas, y también en parte por un abuso que existe de las propias partes actoras en ciertos temas, pues han generado esta regla o esta función de incompatibilidad o desigualdad. Muchos de los abogados establecen que, por ejemplo, esta carga dinámica de la prueba, pues está siendo aprovechada por muchos de las partes actoras o de los abogados, y que se está tratando de utilizar de manera discriminada, o indiscriminada más bien. ¿Estamos de acuerdo? Y que cualquier asunto que yo pueda, y que es lo que distorsiona temas tan importantes como violencia de género o medio ambiente, van distorsionando los temas importantes. Por ejemplo, muchos de los abogados y abogadas establecen que precisamente ya hay tantas denuncias hasta porque pasó la mosca en razón de violencia de género. Y ese tema lo vamos distorsionando, por ejemplo, en las propias mujeres, que ponemos cualquier pretexto para denunciar por ese sentido, y que no técnicamente a lo mejor es violencia de género, ¿no? Entonces, la carga dinámica de la prueba tiene que ser realmente una ayuda para esos casos, y donde los abogados debamos de tener conciencia de no usarlo de manera indiscriminada y tratar de conseguir con eso beneficios de manera ilegítima. ¿Estamos de acuerdo? O en el caso del medio ambiente, una indemnización, una lana, a ver, saque su demanda. ¿Estamos de acuerdo? Porque muchos lo hacen. Aquí es donde entra también la ética de los abogados técnicamente en ese sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué tanto debe de ser el juez cuando a ustedes les toque ser jueces, por ejemplo? ¿En qué momentos van a hacer o van a aplicar la reversión de la prueba? O cuando son abogados, ¿cuándo saben que es evidente que a su cliente le van a revertir la prueba? Es algo que ustedes tienen que analizar desde que conocen su asunto en específico. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, por ello también el caso de la teoría de la prueba obviamente es importante, la teoría del caso. Ustedes desde un principio, cuando conocen el caso y plantean su teoría del caso, tienen que saber, híjole, aquí la cosa va a estar así y me van a revertir la carga de la prueba. Entonces, ¿qué voy a poder hacer? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, la reversión de la carga de la prueba implica también un principio constitucional de carácter adjetivo que antes no existía, ¿sí? Obviamente, la carga dinámica de la prueba, les digo, surge como instrumento para corregir inequidades en ciertos temas donde había desequilibrios procesales, ¿sí? Si bien, les digo, a los abogados a los que se les aplica la reversión de la prueba no les gusta mucho, eso no implica que esté mal. Finalmente, les digo, en un caso de violencia de género, pues ¿cómo pruebas? Ahora, la carga dinámica de la prueba no implica que lo que digas te voy a creer, que eso también es bien importante que lo tengan en cuenta. El hecho de que le reviertan la prueba a tu contrario, no implica, ya gané. ¿Estamos de acuerdo? Más bien implica de cierta manera que tienes buenas posibilidades para poder litigar de manera adecuada dentro del proceso. La reversión de la prueba no implica un castigo, como lo podrían establecer muchos de los que critican la carga de la prueba. La carga de la prueba es beneficiosa para lograr igualdad procesal y equidad procesal dentro del proceso. Y el juez, al momento de revertir la carga de la prueba, no les está diciendo, ya perdiste. Simplemente te está diciendo, con lo que tú pruebes, yo voy a valorar los hechos que se me están poniendo en conocimiento.
Y a partir de ello yo puedo determinar si sí o si no tiene razón la actora. La reversión de la prueba no en automático es ya perdimos. Tiene que verse desde el punto de vista del litigio estratégico, que muchas veces no aprendemos, aunque algunos sí tratamos de que aprendan litigio estratégico. ¿Estamos de acuerdo? Pero ese litigio estratégico sí es importante, sobre todo para visualizar cómo voy a probar, porque además en esta reversión de la prueba, a lo mejor yo compruebo que no tengo la culpa, o que no hay daño al medio ambiente, o que no hay violencia, porque se lo puedo yo probar. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo pasa en materia laboral, que es en los primeros lugares donde se aplicó la reversión de la prueba. Un trabajador difícilmente que no tiene contrato, pero que tenía un empleo en cierta empresa y demanda a una empresa, oiga, pero no tengo contrato. Ah, no, pues que tiene que comprobar que usted no era trabajador, es la empresa. Porque hay un desequilibrio real, económico y de poder. Entonces, a eso se refiere esta carga dinámica de la prueba. Y les podría yo explicar 10,001 cosas más, yo traía como preparada como 3 horas, pero con eso creo que les doy una amplitud sobre el tema. Obviamente hoy en día hay ya mucha jurisprudencia referente a la carga de la prueba y obviamente a esta igualdad de armas, que es otro de los términos o conceptos que se están utilizando cuando se habla de carga dinámica de la prueba. Lo que busca la carga dinámica de la prueba es la igualdad de armas o cumplir el principio de igualdad de armas, que no significa que tengas espadas o pistolas, sino que va dirigida a la igualdad de las partes, ¿sí? Que tengas las mismas herramientas para probar y las mismas posibilidades para probar. A eso se refiere este principio de armas. ¿Estamos de acuerdo? Pues con eso yo terminaría. ¿Sería cuánto? Muchas gracias, maestra, por su amplitud y por resumirnos efectivamente un tema tan amplio, tan complejo y tan debatido a la vez, ¿no? A continuación nos va a hacer favor el ponente, el maestro Marco Antonio Madrigal Ortega. Igualmente voy a leer brevemente su síntesis curricular. Él es licenciado en Derecho, maestro en Derecho igualmente, con mención honorífica por la División de Estudios de Posgrado de esta Facultad de Derecho. Es procesalista, penalista, con especialidad en amparo, catedrático de esta facultad en las materias de Introducción al Estudio del Derecho, Teoría General del Proceso, Procesal Civil, Procesal Penal, Práctica Forense de Derecho Privado, dedicado a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, mujeres y adultos mayores, buscando la mayor aproximación a la equidad de derechos entre todos. En razón de ello, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera una tesis que declarara inconstitucional la preferencia materna. Es pionero en la implementación de medidas de protección en casos de violencia en todos sus tipos y modalidades, logrando la imposición de medidas a conductores y televisoras de orden nacional. Le doy la palabra, maestro. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias por haber venido y, como siempre digo, aunque hoy no es viernes, gracias por estar aquí porque hacemos el cambio. Y ahorita verán cómo hacemos realmente el estar aquí, hacemos el cambio. Efectivamente, el tema de la carga dinámica es un debate novedoso. Se da este debate novedoso, evidentemente, entre conservadores y liberales. Conservadores son quienes quieren seguir la tradición, incluso que está mal dicho, pero es la tradición. El que afirma está obligado a probar, no es una obligación, es una carga. Es una carga que es muy distinta a una obligación, no debes de, ni tienes que. Hay una necesidad de probar los hechos o los derechos constitutivos de tu acción o de tu excepción para que tengas acceso a la acción o a la excepción, que son vía pretensiones. Pero bueno, estos liberales, evidentemente,
están buscando una nueva adaptación a los cambios que se dan de manera ideológica, ¿no? Les llaman cambios de paradigma. Y yo prefiero estar con los liberales porque hay un tema muy importante. Es una teoría hasta de la evolución. El que no se adapta se muere. Entonces es evidente que los cambios deben de ser siempre de orden hasta evolutivo. La diferencia entre un jurista y un abogado, y le explico bien, por eso se da estos debates a nivel hasta dogmático. Los juristas usan la filosofía, la epistemología, la argumentación como bases sólidas para poder afirmar sus ideas, mientras que los abogados se van a pie utilizando la ley, sus códigos y sus jurisprudencias, evidentemente muy novatos para llegar a una conciencia jurídica. Pero bueno, tendré que decir, para irme justo con ese tema más de frónesis, más filosófico que de norma. La norma no tiene que ser general, escúchese bien, la norma jurídica, y ustedes lo estudiaron desde introducción al estudio del derecho, uno de los elementos o requisitos de la norma es que sea general, no es así. Vamos a derrumbar ese ídolo también, no tiene por qué ser general, es más, no nació general. En nuestro sistema jurídico de origen, nació siendo el derecho casuístico, que es el romano, ¿no? Siendo casuístico. ¿Qué significa? Que se resolvía caso por caso, sin tener que aplicar normas idénticas a casos idénticos. Cada caso es distinto, aunque tenga sus similitudes o sus identidades. De tal manera que para poder resolver esos asuntos caso por caso se utilizaban básicamente de tres elementos: sindéresis, frónesis y jurisprudencia. Hoy jurisprudencia la conocemos como los criterios de la Corte. No, esa no es la jurisprudencia. La jurisprudencia es nuestra concepción entre el bien y el mal. No irnos por hacer el bien, ni irnos por hacer el mal, sino irnos por hacer lo correcto. De tal manera que eran los horizontes epistemológicos que se contaban para poder resolver caso por caso. No se aplicó norma general. De hecho, la norma general nació en el momento en el que se trataron de apropiar de ese conocimiento. Como se dieron cuenta de que no podían reproducirlo, entonces lo trataron de copiar y le llamaron regulae. Y de ahí se van por regla sí o no, sin que haya capacidad de argumentación, capacidad de entendimiento respecto del hecho, del fenómeno que se trata de resolver. Entonces, por supuesto que se deformó completamente ese esquema de resolución de los conflictos. Las pruebas, jóvenes, las pruebas no son de las partes, las pruebas son del proceso. Entonces, ¿cómo surge la idea de decir, es que le corresponde a la parte actora, o le corresponde al demandado, o le corresponde al tercero? No, no le corresponde a nadie. Debería de ser un elemento fundamental del Estado para poder resolver los conflictos. Un ejemplo claro de que esta norma general no resultó como elemento de la norma y que hoy en día ya se le están haciendo serios huecos, es decir, tenemos una barrera, un bloque. La norma debe de ser general, debe de aplicar a todos por igual. Se van dando cuenta que no se puede aplicar por igual cuando empiezan con excepciones. Pero hay una excepción. Sí vamos a, hasta de cierta manera, suplir la deficiencia en materia probatoria cuando se trata de adultos mayores, cuando se trata de infantes, cuando se trata de violencia de género, cuando se trata de mujeres, cuando existe discriminación o algún sesgo, cuando existan temas de controversias médico-sanitarias, cuando existan temas del medio ambiente. Entonces, ese perfil que podríamos pensar que era una portería, ya tiene tantos huecos que ya incluso la norma general se está convirtiendo en la excepción y la generalidad es tener que suplir ese tema probatorio a través de la carga dinámica y otras más, ¿no? Evidentemente, teníamos en el anterior código el 278 y 279 del Código de Procedimientos Civiles, que en resumen le facultaba al juez para llevar al proceso pruebas para mejor proveer. Hoy en día están en el 274, sin embargo es una facultad discrecional, facultad, no obligación, obligación que históricamente, que desde que tenemos el Código de 1932, resulta con que no han hecho honor
a esa potestad que se le da en materia probatoria, porque por no meter la mano y cuidar más el empleo, cuidar más su imagen y no estar realmente protegiendo a los justiciables, prefieren no hacer uso de esas facultades para que no se pueda prestar a que está siendo imparcial o que está faltando a la objetividad probatoria en ese proceso. Entonces se le dota de una arma, como decía la maestra, pero no hace uso de ella, en perjuicio evidentemente de los gobernados, ¿no? Tendré que hacer una historia casi telenovelesca de evolución, a ver si me acuerdo. En un principio era el hombre, ¿no? Ya empecé como muy bíblico, ¿no? En un principio era el hombre, no existía el Estado. Consecuentemente, el hombre, aunque no existiera el concepto de soberanía, el hombre era soberano, es decir, tenía autocapacidad de determinarse interna y externamente respecto de tus ideas y de tus acciones. Pero no funcionó, se peleaban todos entre todos. Consecuentemente, se va generando, me estoy yendo a grandes rasgos, se genera el concepto de Estado. El concepto de Estado lo debemos entender para efectos de esta conferencia, el concepto de Estado como lo que dice Hobbes, como lo que dice Locke y como lo que dice Rousseau, ese pacto de individuos, en el cual se considera que la soberanía dividida en la interna y externa nos pertenece a la interna, pero la externa va a ser regulada por ese Estado, en beneficio de todos, en beneficio de la colectividad. De ahí la Constitución. La Constitución lo único que busca es cumplir con el principio de pacto de Estado, para que todos tengamos ese bien común. De tal manera que cuando se da el fenómeno del Estado, entonces el Estado va a regular nuestras conductas externas, no nuestras ideas. Nuestras ideas nos siguen siendo de nosotros. ¿Cómo entregamos esa soberanía al Estado? Muy sencillo, a través del voto. Cada vez que vayan a votar, recuerden que están donando su soberanía externa, van a ser quienes les van a gobernar. Si se quejan de los impuestos, si se quejan de que cambiaron la ley de amparo, si se quejan que ya hay un nuevo código, si se quejan de todo eso, quéjense cuando estén en las urnas. Ese es el pase que le estamos dando de nuestra soberanía, que nos pertenece a todos desde que nacemos, al Estado para que nos gobierne. Pero ese Estado, desde el momento en el que nosotros lo dotamos de nuestra soberanía externa, tiene la obligación, y ahí sí no es carga, es la obligación de administrarnos justicia. Esa obligación de administrarnos justicia aparece a través del concepto de jurisdicción, y conocemos los elementos de jurisdicción. El más importante para efectos sería el poder coercitivo, ¿no? El poder coercitivo de poder hacer cumplir sus determinaciones aún y por la fuerza. Pero esa jurisdicción implica también la existencia de un proceso, y en ese proceso tenemos las cargas procesales, con ocupación de las pruebas. Esta carga probatoria es la que nos lleva a la reflexión hoy en día. Esta carga de la prueba nos lleva a dos elementos importantes: verdad histórica y verdad legal. ¿Qué es la verdad histórica y la verdad legal? La verdad legal, o verdad histórica o material también, la verdad legal es lo que nosotros logramos probar en el proceso. Pero ¿qué vamos a lograr probar si luego de repente tenemos asuntos o nos llaman clientes que no tienen 9,000 pesos, no, 900 pesos a la semana, me estoy yendo muy lejos, 900 pesos a la semana de alimentos? Ojo con esto, chavos, 900 pesos a la semana de alimentos. Si vas a un proceso, ¿sabes cuánto te cuesta una pericial en psicología? Y eso entrándole a la olla incifo, Pero si nos vamos más arribita, ya no nos alcanza. O mantienes a los hijos o pagas las pruebas. Pero ¿qué no se supone acaso que desde que nosotros somos entes individuales le dotamos al Estado para que nos gobierne, y ahora nos viene a cobrar la administración de justicia, pero nos viene a cobrar por partida doble, porque era obligación, y ahora si no cumplimos con nuestras cargas procesales y para términos materiales no las pagamos? Porque incluso, como decía la maestra, en el tema de las cargas probatorias en materia procesal, la base en materia procesal laboral, hoy de trabajo, la base fue, y está todavía la jurisprudencia, los trabajadores no pueden acceder a abogados eficientes y eficaces y de alto conocimiento, mientras que las empresas, pues ya está
Salinas Pliego, ¿no? Despachos dedicados nada más al litigio. Entonces, hay una simetría que se trata de ajustar. De tal manera que en el momento en el que nosotros pretendemos probar en un proceso, nos encontramos con varios impedimentos. El primero y el más importante de orden económico. El segundo, ¿cuántos conocidos tienes que a su vez tengan conocidos que conozcan a un buen abogado? Y después miré con el concepto de excelente abogado, ¿no? De tal manera que no tienen acceso a esa administración de justicia más que por vía económica. Pero el Estado es el que debería estar obligado a dotarnos de todas esas herramientas para poder solucionar nuestros conflictos. Si nosotros hablamos de que a través de la carga dinámica estamos tratando de resolver esas asimetrías, estamos excusando al Estado de la obligación que tiene de administrarnos justicia. Pero a la vez hay un tema de discriminación. Entonces, digamos así, que los adultos mayores, los infantes, las de violencia de género, las mujeres, los temas de discriminación, controversias médico-sanitarias, ambientales y demás, tienen justicia de primera. Y todos los demás tenemos justicia de segunda porque tenemos que pagarla. Ojo, esa verdad legal es lo que nosotros logramos aprobar con nuestros propios medios, mientras que la verdad material es no quedarse exclusivamente con lo que las partes llevaron al proceso, sino que haciendo uso del 278, 279 y ahora 274, el Estado a través de su jurisdicción y a través de los jueces deben de hacerse llegar de todo el material probatorio que sea necesario para poder resolver la controversia de manera completa y más cercana a la verdad. No digo con la verdad porque nadie va a tener la verdad absoluta, con la mayor aproximación a la verdad. Eso es verdad material o verdad histórica. Mientras que la verdad legal, pues evidentemente se queda chica. Tenemos muchos temas. Sabemos, claro, que todas las pruebas periciales, yo siempre he dicho que la prueba que se me hace más corrupta y prostituida es la prueba pericial, ¿no? Y entonces prácticamente estás pagando a los peritos, hasta se pelean por conocer primero quién es el perito para poder llegar a sobornarlo. O sea, se llega a un desprestigio de la praxis jurídica. Por eso decía, la gran diferencia entre jurista y abogado, ¿no? Mientras que el abogado anda buscando a los peritos, el jurista está buscando cómo cambiar las normas, cómo cambiar el sistema jurídico para que pueda resultar con un verdadero compromiso a la ideología del Estado, el bienestar común. No tengo por qué pagar pruebas, no tengo por qué ir al Estado a pedirle migajas para que me administre justicia. Es una obligación de la cual yo le doté desde el momento en el que nací y le externé la necesidad de que nos gobernara, se lo traduje a través de mi voto y está en esa obligación. De otra manera, verán, me parece que hay un estado, una zona, Chense, algo así se llama la localidad, me recordaré después, que ya dijeron no al gobierno en territorio mexicano, ya dijeron no al gobierno, no aquí, porque no creemos en el Estado. Pues eso, recuerden también que un municipio de Veracruz también ya se quería independizar porque dijo no creo en el Estado. Entonces, abusados con esos temas, ¿no? No valga siendo que el día de mañana digamos no creemos en la función del Estado y tengamos que cambiarlo. Se dan cuenta de las grandes reformas que han habido. Pues es evidente, la sociedad no ha estado de acuerdo con la forma en la que se le ha administrado justicia, con la forma en la que se le ha administrado gobierno. Tan es así que puede cambiar el Estado, que puede cambiar el pueblo al Estado de la manera que quiera. Y dicen, lo estamos convirtiendo en comunista. Pues si quisiéramos lo hacemos comunista. Ahí está el tema. Si quisiéramos lo hacemos comunista. Y si queremos lo hacemos capitalista al mil. Y si queremos nos vamos como primermundista. Pero que no se pierda de vista, el pueblo es el que lo forma. Y me estoy yendo a un tema meramente jurídico, no político. La norma que nos gobierna, pues nosotros la creamos. El derecho es una construcción social que tiene que ver con cada sociedad. Nosotros aquí en este grupito podemos crear nuestro propio código normativo. Lo ven cada vez que van a un condominio. El propio condominio hace su propio reglamento y ellos se regulan como ellos quieran. Y si cuando se descomponga la bomba de agua todos tienen que pagar, pues ni modo, todos la pagan. Y si dice en el otro condominio que el que la descomponga la paga, pues ni modo, esas son las reglas.
y así se van a tener que regular todas sus actividades. De tal manera que yo voy a pensar en esta ocasión que la carga dinámica de la prueba me parece buena, evidentemente, como dijo la maestra, buscando tratar de ajustar las asimetrías que existen y quienes tengan una mayor cercanía o aproximación para poder dotar al juzgado de las pruebas, en el entendido que las pruebas no le pertenecen a las partes, sino al proceso. Entonces, me parece buena, pero no considero que sea la solución completa. Me parece que la solución tendría que ser que el Estado fuera quien dotara de todos los medios probatorios necesarios para poder llegar a la verdad material y no a la verdad legal como lo tenemos hoy en día en nuestro nuevo Código Nacional que apenas está empezando y sigue con los mismos vicios, ¿no? A las partes les impone la carga de tener que llevar al proceso las pruebas para demostrar sus hechos y su derecho. Por mi parte, como dicen, es cuanto. Muchas gracias, maestro. No sé si los ponentes quieran agregar algo más, alguna conclusión, o podríamos pasar al periodo de pruebas, ¿sí? De periodos y tal cual, porque tenemos un tiempo. Examen, sorpresa.